lo que sucedió esta semana y aparentemente va a continuar. Eran declaraciones del ministro Elías Agua. Guárico, Táchira y también pues Mérida se han visto afectados con esta situación. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados para tocar ese tema. El día de hoy, Isabel Pereira, investigadora de políticas públicas de CEDICE, Vicente Brito, presidente de la Red por la Propiedad Privada, y Emeterio Gómez, economista. Buen día, bienvenidos. Se hablan de dos tópicos acá. Uno, titularidad de tierras, y otro, si realmente están productivas o no. Y alguien aquí está mintiendo, porque los productores dicen que sí están productivas, mientras el gobierno dice que no, que están abandonadas y por eso hay que recuperarlas. Y cuando también hablamos de recuperación decimos, bueno, esas tierras entonces del Estado, sí estamos recuperando, ¿no? Bueno, en realidad, hasta los momentos, el gobierno no ha recuperado o no ha tomado una sola hectárea improductiva. Y esto es, yo diría que es la raíz de los grandes problemas. ¿Por qué? Porque ellos están ocupando fundamentalmente aquellas fincas productivas. Incluso parte de lo que es el patrimonio de tierras del IAN, como lo demuestran los mismos consejos comunales, de tierras que ellos tienen ociosas. En algunas zonas, esas tierras permanecen ociosas e invaden las productivas. Entonces los consejos comunales lo que están argumentando, bueno, pero porque ustedes vienen a ocupar el sitio donde nosotros estamos trabajando, teniendo estas fincas desocupadas aquí. Y esto lo estamos viviendo en todo el país. O sea, la gran tragedia, yo diría que viéndolo desde el lado de los trabajadores y del empleo, es que la gente está angustiadísima. Esas eran las palabras que decían los trabajadores este fin de semana en el Tocuyo. Nosotros estamos desesperados. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Van a ocupar las únicas fincas productivas que hay en esta zona? Teniendo una finca, La Candelaria, totalmente abandonada con 700 hectáreas. ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Incluso decían, usted acepta que yo les mande a mis hijos para que usted me los mantenga, le decía la gente del INTI. Esa es la situación que se está viviendo porque las prácticas que está desarrollando el INTI, verdaderamente cuando se analizan desde el punto de vista, que claro, es un análisis que como que no tiene mucho que ver, desde el punto de vista de su racionalidad económica no tiene ningún sentido. O sea, destruyes lo que existe y simplemente lo que haces es amplías la propiedad pública y destruyes empleo, y destruyes trabajo, y destruyes productos. Ahora, cuando haces un balance, por ejemplo, de lo que ha sido hasta ahora la ocupación de tierras, porque no es nuevo esto, simplemente surge como un planteamiento emblemático por el ruido que se ha hecho a nivel de medios de comunicación social. Pero cuando se hace un balance de lo que ha sido la ocupación de tierras, ¿cuántas de esas hectáreas están productivas en este momento? Hay un trabajo muy conocido del profesor Machado Allison que da un perfil, una cercanía a la situación. Realmente es muy lamentable. Las tierras ocupadas por el Estado están prácticamente paralizadas, sin producción. Mire, en este momento la superficie estimada de tierras con vocación agrícola y pecuaria en el país está alrededor de las 30 millones de hectáreas. Un 30% de la superficie total del país, que está sobre las 100 millones de hectáreas. El gobierno tiene de eso más del 50% en propiedad, comprada a través del Instituto de Tierra, lo que se llamaba el IAN, o simplemente tierras del Estado. Hay dos áreas emblemáticas que yo quiero destacar aquí. La zona del sur de Monagas, Anzoátegui y del Tamacuro, hermano de la CBG, casi 3 millones de hectáreas. Ahí apenas existe, era el proyecto de pino, existe menos de 250 a 300 mil hectáreas de pino. El resto son tierras de primera. ¿Qué hicieron recientemente? Donde está Mandioca, que tiene un proyecto de yuca, le intervienen las 3.000 hectáreas donde está parcialmente sembrada. ¿Qué es lo que el gobierno argumenta? Que ellos consideran productiva una finca que está totalmente sembrada y nos preguntamos, ¿qué pasa con las tierras del gobierno? ¿Qué ha pasado con las fincas privadas que han invadido o confiscado? El ministro otra vez estimó en más de 2 millones de hectáreas. Nosotros consideramos que más de 3 millones de hectáreas han sido afectadas. ¿Qué pasa con la titularidad? Un registro público está tu título de propiedad, tú compraste. ¿El gobierno qué hace? Establece una cadena, una tradición que ellos estiman y que luego consideran no propiedad. Pero ¿para qué existe el registro público? Porque es el que te califica la propiedad privada de un apartamento, una casa, un galpón o de un terreno. Y con eso los sectores financieros te otorgan el crédito. Prácticamente con esta política el gobierno lo que ha logrado es disminuir la producción. Los niveles de producción de maíz, de sorgo, de caña de azúcar, de soya, de arroz, este año van a estar por la mitad del año pasado. No por el efecto climático, sino por sencillamente el Estado, que ha utilizado casi 30.000 millones de bolívares. 30.000 millones de bolívares, señores del gobierno, ministro de Agua, presidente Chávez, en proyectos agroindustriales, en créditos, en maquinaria, importación de vacas, tractores y todo. ¿Dónde está? ¿Qué ha producido? Eso supera... ¿Dónde está? ¿Qué sospechas tú? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y dónde eso está? Incluye el sector. Ok.
¿Y dónde está la producción de esos recursos? Por eso es que tienen que explicarnos, porque no puede ser posible que ante un fracaso evidente de todo el esquema productivo del gobierno no pueden justificarlo, entonces ahorita se sigue remitiendo a los propietarios privados como latifundistas. Me dio mucha pena cuando el gobernador de Guárico nos dijo que eran latifundistas. Fincas de 1000 y pico de hectáreas. El gobierno hace poco, el propio presidente dijo que las fincas de latifundio estaban sobre 5000 hectáreas y ahora van hasta las de menos de 1000 hectáreas. ¿Cuál es el objetivo? Simplemente, lo dijo Isabel, destruir el aparato productivo privado para implementar un sistema cooperativista, un sistema de producción socialista que no está logrando ningún objetivo, y deben explicarle al país dónde están la producción de maíz, de sorgo, de caña de azúcar, de todos esos terrenos intervenidos y de toda esa inversión de dinero de los venezolanos que ha sido malgastada en esos proyectos que no han llegado a ninguna parte. Cementerio. Mira, dos cositas muy brevemente. Una, en relación a esto último que señalaba Vicente, no se trata solo de destruir el aparato productivo, que ya sería muy grave, se trata de sustituirlo por otro supuesto aparato productivo que no funciona. Yo quiero aprovechar la oportunidad que me dan para hacer un planteamiento que lo he hecho mucho, yo sé que es fastidioso, pero hay que seguirlo haciendo. A mí me tocó estar en este fin de semana en un importante evento de gente muy conectada con la oposición, y a la hora de caracterizar a este régimen se hicieron dos planteamientos. Uno, el proceso que está desarrollando el IPSACEL de capacitación, de adoctrinamiento comunista de los obreros, y se presentó allí las láminas con frases de Marx, enfoques de Marx, planteamientos del materialismo histórico, todo lo que define al comunismo. No se trata de cooperativismo ni se trata de socialismo en general. Vicente seguramente lo menciona como las dos primeras palabras básicas, se trata de comunismo. Pero lo que quiero plantear no es eso, sino que inmediatamente después del caballero que planteó esto, del adoctrinamiento en marxismo para los trabajadores de las empresas venezolanas, un prominente dirigente de la oposición dijo que había que caracterizar el régimen y lo caracterizó de neocorporativista. Estuvo 15 minutos evadiendo la palabra comunismo. Y yo creo que la oposición venezolana tiene que asumir de frente la denuncia de esto como comunismo. No se trata solo de destruir el aparato productivo, eso conecta con el segundo elemento que quería señalar, la caída del PIB el tercer trimestre en 4.5%, no es sino, como lo han señalado muchos compañeros economistas, no es sino la consecuencia directa de la destrucción del aparato productivo. Eso va a profundizarse, van a seguir destruyendo el aparato productivo y el PIB venezolano va a seguir cayendo aceleradamente. A ver, si se acabó con la producción nacional, ¿de dónde se van a sacar los alimentos? ¿O es que el negocio de las importaciones ha resultado altamente beneficioso en todo esto? Da la impresión de que en este momento las importaciones se están adquiriendo a precios. Nosotros quisiéramos que el gobierno explicara todas las importaciones que ha hecho organismo del Estado, dónde ha comprado y a qué precio, porque los precios internacionales hay que pagarlos, pero hay un proceso que ha sido denunciado por los gremios empresariales productivos como FEDEAGRO, FEDENAGA, sobre ese mecanismo de importación, que es contrario al interés nacional. Y si alguien se mucho beneficia, de sobreprecio, ¿no? Bueno, pero si alguien se beneficia y tiene influencia en las decisiones de invasión de fincas y de afectación de los sectores productivos, se está cometiendo una grave falta legal. Ahora, ya de nuevo con la señora Isabel Pereira, lo que decía Emeterio, la intención o el propósito de avanzar en forma firme, consistente, sostenida hacia un modelo de carácter comunista. ¿Cómo lo están evaluando a nivel de SEDICE?